reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ah, mis queridos amigos, les estoy dejando espiar al final de la historia. A veces cuando nosotros leemos un libro muy interesante, como que queremos ver cómo termina, ¿verdad? Y nos vamos a la última hoja para ver cómo termina. Pues yo les estoy dejando ver cómo termina la última página de la Biblia. La bestia y el falso profeta van a ser lanzados vivos en un lago que arde con fuego y azufre. Pero miren quién más. Versículo 10 del capítulo 20:10 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que el diablo va a ser lanzado en el lago de fuego junto con la bestia y junto con el falso profeta. No se crean el cuento de que el diablo es el que está azuzando el fuego del infierno para que se quemen las almas. El fuego del infierno está preparado, dice el Señor Jesús, para el diablo y sus ángeles, porque Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Ya lo leímos anoche en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Primera de Timoteo 2:4 claramente declara el apóstol San Pablo: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú seas salva. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero tristemente no todos los hombres van a ser salvos. ¿Y por qué? Porque no quieren escuchar el mensaje de amonestación. Miren, si Dios manda decir: si alguno adora a la bestia y a su imagen, va a ser quemado con el diablo y con la bestia y con el falso profeta en el lago que arde fuego y azufre. Entonces es que Dios no quiere que nos quememos. Él quiere que al saber esto no caigamos en el engaño de adorar a la bestia y a su imagen. Por eso nos manda este mensaje. Bien, lo que estamos hablando en esta noche es de la adoración. Dios nos creó como seres humanos inteligentes, a diferencia de los animales que solamente actúan por instinto. Los animales no pueden pensar, los animales no pueden decidir, los animales no pueden razonar, tampoco pueden amar u odiar. Oh, nosotros decimos que el perrito nos ama. Y sí, a veces los animales tienen sentimientos que se parecen a los seres humanos, porque son leales a sus amos, pero realmente no es amor en el sentido que nosotros lo entendemos. Ellos reaccionan así cuando los alimentan, los tratan bien. El hombre, sin embargo, fue hecho con la facultad de amar. El hombre fue hecho con la facultad de escoger, de pensar, de razonar, de decidir. Dios le dio al hombre libre albedrío, y dentro de las cosas que Dios le dio al hombre al crearlo, le dio la facultad de adorar. Y usted dice: ¿qué es esto de adorar? Pues déjame decirte, en el corazón de todo ser humano
hay un deseo intenso de adorar. Y tú dices, ¿cómo es eso? Sí, lo dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío. En el corazón del hombre hay un vacío que solo se llena de Dios. Dios hizo criaturas que anhelamos adorar. Si el hombre no conoce a Dios, se postra delante de un palo, delante de un árbol, delante de una piedra, adora al sol, adora a la luna, adora a los astros, como nuestros antepasados aquí en México, o los que habitaban en estas tierras, la época de los mayas, la época de los aztecas. Ellos también adoraban, se buscaban a quien adorar. Los africanos en medio de la barbarie del África también adoran al trueno, adoran al sol, adoran al árbol, porque Dios nos creó, y esto es algo que no pueden discutir ni aún los antropólogos, porque déjenme decirle, en todos los pueblos de la tierra usted va a ver que la gente se buscó algo o alguien a quien adorar. Viene dentro del corazón del hombre. Por eso Dios dice: temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios nos llama a adorarle a Él. Es el único que merece adorar. Es el único que merece la honra y la gloria, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, porque Él nos hizo, porque Él nos formó, porque Él y solo Él es Dios. Pero el hombre, si no adora a Dios, va a terminar adorando a otra cosa que no es Dios. Y aquí Dios nos amonesta contra la adoración a la bestia. El mensaje del segundo ángel, que habla de Babilonia, desenmascara el origen de la adoración falsa. Y dice: ha caído Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando estudiemos el mensaje del segundo ángel, y yo creo que ya mañana o a más tardar pasado mañana llegamos al mensaje del segundo ángel, vamos a ver lo tremendo que es el origen de la adoración falsa, de la religión falsa, de dónde viene esto de adorar al sol, de adorar a los astros, y cómo es que está difundido en todas partes de la tierra. Pero es más que eso, se van a sorprender, porque el diablo ha infiltrado la falsa adoración aún dentro del mundo cristiano. Y ya que estamos hablando de adoración, nuestra primera noche nosotros vimos dos símbolos de adoración en la vida de dos hijos de Adán, Caín y Abel. Y ustedes recordarán que Dios no aceptó la adoración de Caín porque no era de acuerdo a su voluntad, y aceptó la adoración de Abel porque era lo que Dios había pedido. Dios no acepta una adoración que no esté de acuerdo a lo que Él ha pedido. Y Él nos dice en su palabra cómo Él quiere que le adoremos. Y hay de aquel que no le adora como Él pide que le adoremos. La gente dice: bueno, si yo adoro a Dios, no importa cómo lo haga, de todos modos Dios lo va a aceptar. Pero ya vimos que Dios no acepta una adoración que no sea como Él lo pidió. ¿Por qué? En esta noche vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo es que Dios requiere que sea la adoración, ya que el mensaje del primer ángel dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. San Juan, en el capítulo 4, cuenta la historia de cómo Jesús llegó a una ciudad que se llamaba Samaria. Y en Samaria vivía un grupo de judíos que estaban continuamente en guerra contra sus hermanos de Jerusalén. Les explico un poquito. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, y el punto focal era la
adoración, porque uno decía que hay que adorar de una manera y otro que hay que adorar de otra manera. Y se dividió el judaísmo sobre ese punto. Vamos a leer un poquito en San Juan capítulo 4. Jesús llega a Samaria y se encuentra con una mujer samaritana que viene a sacar agua del pozo de Samaria. Ahora esto es muy interesante. Yo he estado varias veces en Israel y he estado en el pozo de Samaria. Ese pozo lo construyó Jacob. Jacob, el nieto de Abraham. Y es tan antiguo ese pozo y viene desde la época de Jacob. Él lo construyó hasta el día de hoy. Sacan agua de ese pozo. Ha durado siglos y siglos. Dice aquí, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿me das de beber? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está la discordia que había entre estos dos pueblos, y eran todos judíos. Eran del mismo pueblo, pero no se llevaban, de la misma nación, pero ni se hablaban entre sí. Eran enemigos a muerte. Y todo por la adoración. Respondió Jesús y le dijo, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se espantó y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Imagínense, el Señor Jesús le leyó la vida como un libro abierto. Le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora la mujer, como se sintió aludida y se sintió descubierta, sacó un punto que siempre terminaba en discusión entre judíos y samaritanos. Ya que tú eres profeta y sabes todo, dime, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.